de lado la educación en el nivel medio superior y en el nivel universitario. ¿Cuál es la tirada? Quieren que la educación a nivel preparatoria, a nivel universidades, quede al mercado para que el que quiera estudiar tenga que pagar colegiaturas, tenga que ir a una escuela privada. Están rechazando en todo el país a 300.000 jóvenes que desean cada año ingresar a las universidades públicas y los rechazan con el pretexto de que no pasan el examen, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con el presupuesto suficiente y no hay espacios y no hay cupo y están excluyendo a miles de jóvenes que tienen necesidad de estudiar y que no tienen posibilidad económica para estudiar en una universidad privada. Nosotros tenemos que hacer valer el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, la educación es un derecho de nuestro pueblo. También hablamos de que vamos a seguir insistiendo hasta que se haga realidad el derecho de los adultos mayores a una pensión alimentaria. Ya lo hicimos en el Distrito Federal. Allá inclusive se elevó a rango de ley. Hay más de 400.000 adultos mayores en la Ciudad de México que cada mes reciben 760 pesos para alimentos. Y como hemos estado insistiendo en esta demanda, en este derecho que tienen los adultos mayores, los ancianos respetables, para vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia, a mí me da mucho gusto decir aquí en Jalapa que ya en el estado de Chiapas, donde gobernamos, donde gobierna Juan Sabines, que fue electo a partir de una propuesta de nuestro movimiento, el procurador de este estado, al principio sostuvieron que se trataba de una violación y se hicieron todos los peritajes en ese sentido y hay todas las pruebas que demuestran ese ultraje tan infame, porque se trata de una mujer, primero, segundo, es una mujer pobre, tercero, es una indígena, y eso no se puede aceptar por ningún motivo, no se le puede desear ese trato a nadie. No hay mexicanas de primera y de segunda en nuestro país. Primero dijeron de que sí se había llevado a cabo esa violación, luego hasta el mismo ejército habló de que estaba investigando. De repente le hacen una declaración, mejor dicho, le hacen una entrevista al PLL en la jornada y él dice que no fue una violación, que murió la señora por un problema gastrointestinal. Y saben que a partir de ahí vino la cargada, la Comisión de Derechos Humanos, que es una vergüenza, diciendo que sí, en efecto, era un problema gastrointestinal. Y los de aquí del frente guardaron silencio y no han vuelto a hablar. Aquí aprovecho para llamar a Fidel Herrera que dé la cara, que hable sobre este asunto, que defienda a esta señora, a sus familiares. ¿Saben ustedes que los familiares están asegurando de que sí pueden trabajar a la señora, sus hijos? ¿A quién me creen ustedes? Ni modo que la familia va a inventar todo este tipo de cosas, esas vergonzosas. Claro que la familia tiene razón, claro que los indígenas de Costa tienen razón, claro que hay que hacer justicia. Todo esto es lo único que podemos ver en el escenario público nacional. No hay nada absolutamente que se pueda decir está orientado a beneficiar a nuestro pueblo. Se preocupa de la educación básica, del preescolar, la primaria, la secundaria, y están dejando de lado la educación en el nivel medio superior y en el nivel universitario. ¿Cuál es la tirada? Quieren
que la educación a nivel preparatoria, a nivel universidades, quede al mercado, para que el que quiera estudiar tenga que pagar colegiaturas, tenga que ir a una escuela privada. Están rechazando en todo el país a 300.000 jóvenes que desean cada año ingresar a las universidades públicas y los rechazan con el pretexto de que no pasan el examen, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con el presupuesto suficiente y no hay espacios y no hay cupo y están excluyendo a miles de jóvenes que tienen necesidad de estudiar y que no tienen posibilidad económica para estudiar en una universidad privada. Tienen necesidad de estudiar y que no tienen posibilidad económica para estudiar en una universidad privada. Nosotros tenemos que hacer valer el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, la educación es un derecho de nuestro pueblo. También hablamos de que vamos a seguir insistiendo hasta que se haga realidad el derecho de los adultos mayores a una pensión alimentaria. Ya lo hicimos en el Distrito Federal. Allá inclusive se elevó a rango de ley. Hay más de 400.000 adultos mayores en la Ciudad de México que cada mes reciben 760 pesos para alimentos. Y como hemos estado insistiendo en esta demanda, en este derecho que tienen los adultos mayores, los ancianos respetables, para vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia, a mí me da mucho gusto decir aquí en Jalapa que ya en el estado de Chiapas, donde gobernamos, donde gobierna Juan Sabines, que fue electo a partir de una propuesta de los estados. Al principio sostuvieron que se trataba de una violación y se hicieron todos los peritajes en ese sentido, y hay todas las pruebas que demuestran ese ultraje tan infame, porque se trata de una mujer, primero, segundo, es una mujer pobre, tercero, es una indígena, y eso no se puede aceptar por ningún motivo. No se le puede desear ese trato a nadie. No hay mexicanas de primera y de segunda en nuestro país. Primero dijeron de que sí se había llevado a cabo esa violación. Luego hasta el mismo ejército habló de que estaba investigando. De repente ya se hace una declaración, o mejor dicho, ya se hace una entrevista al PLL en la jornada, y él dice que no fue una violación, que murió la señora por un problema gastrointestinal. Y saben que a partir de ahí vino la cargada, la Comisión de Derechos Humanos, que es una vergüenza, diciendo que sí, en efecto, era un problema gastrointestinal, y los de aquí de enfrente guardaron silencio y no han vuelto a hablar. Aquí aprovecho para llamar a Fidel Herrera, que dé la cara, que hable sobre este asunto, que defienda a esta señora, a sus familiares. ¿Saben ustedes que los familiares están asegurando de que sí pueden tratar a la señora, sus hijos? ¿A quién me creen ustedes? Ni modo que la familia va a inventar todo este tipo de cosas, esas vergonzosas. Claro que la familia tiene razón, claro que los indígenas de Choconica tienen razón, claro que hay que hacer justicia. Todo esto es lo único que podemos ver en el escenario público nacional. No hay nada absolutamente que se pueda decir está orientado a beneficiar a nuestro pueblo. Ese es un gobierno